el versículo 11 de Judas, la carta de Judas, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hasta ahí. Hace 15 días, vimos el ejemplo de Caín. Este versículo nos menciona tres ejemplos, tres malos ejemplos: Caín, Balaam y Coré. Hace 15 días hablábamos de lo que se refiere cuando dice ay. El ay es una expresión de juicio, una expresión de castigo que vendría sobre los falsos maestros, sobre los falsos creyentes, así como vino el juicio sobre Caín. Vimos que Caín siguió un camino diferente al que Dios estableció para acercarse a Él por medio de los sacrificios que indicaban el sacrificio que vendría, que era el sacrificio del Señor Jesucristo. Él quiso acercarse a Dios a su manera y vemos que entonces su camino fue perverso, tanto que mató a su hermano y que después de Caín vino una descendencia que no conoció a Dios, que son conocidos en las Escrituras, en Génesis capítulo 6, como los hijos de los hombres. La descendencia que no conoció a Dios, a diferencia de la descendencia de Set, el hermano de Caín y de Abel, a quien mató Caín. Luego Eva tuvo otro hijo llamado Set, que fue la descendencia de los hijos de Dios, aquellos que buscaron acercarse a Dios a través de los sacrificios que apuntaban hacia el sacrificio del Señor Jesucristo. Caín recibió su castigo. El castigo fue la expulsión del huerto del Edén. Ahora bien, en el versículo 6 nosotros vimos el ejemplo de los ángeles que desobedecieron, que no guardaron su dignidad. Dice que fueron puestos bajo oscuridad, versículo 6, en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el día del gran juicio. Los ángeles también fueron expulsados del cielo. Aquellos ángeles que pecaron con Satanás fueron expulsados del cielo. Algunos están en prisiones eternas, otros están sueltos, pero también serán juzgados. Versículo 7, otro ejemplo, el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Pecaron, dice que pecaron, allí el versículo 7, de igualmente Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. El otro ejemplo, dije que eran tres ejemplos que ya habíamos visto, es el pueblo de Israel, versículo 5. Nos lo saltamos. Versículo 5 dice: mas quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después que destruyó a los que no creyeron. Entonces, primero vimos tres ejemplos de grupos de personas. ¿Cuál es el primer grupo? Los israelitas. Salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto, pero Dios destruyó a los que no creyeron. Vimos que a algunos los destruyó por medio de serpientes, a otros los destruyó por medio de espada enemiga, a otros los destruyó porque aún el Señor mismo hizo que descendiera fuego del cielo para consumir a una gran parte del campamento. Y como vamos a ver ahorita, el ejemplo de una familia, los hijos de Coré y su séquito, también fueron consumidos allí en el desierto. Entonces vemos que hubo un grupo de personas de los cuales Dios castigó a los que no creyeron. En el caso del grupo de ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los tiene reservados para el día del juicio. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, de igual manera. Entonces pecaron, hubo un castigo, pero noten el énfasis de que el castigo no fue solamente físico o terrenal, digámoslo así. Porque si fuera solamente terrenal, muchos se saldrían con la suya.
Noten que habla de un castigo, el juicio del gran día, ¿cierto? Para los ángeles. En caso de los judíos dice que destruyó a los que no creyeron, y en el caso de Sodoma y Gomorra, sufriendo el juicio del castigo o del fuego eterno. 3 grupos de personas. Ahora en el versículo 11, que es el que estamos viendo, ya vimos el ejemplo de Caín. ¿Qué pasó con Caín? También pecó. Y es interesante que dice, hay de ellos que han seguido el camino de Caín. Y es interesante ese hay implica juicio, ese hay implica castigo, porque Caín fue expulsado del huerto, pero ahí no termina todo. Aunque Dios le da la oportunidad de que él se arrepienta. Dios le dice, y ya lo vimos, el pecado, el mal está delante de ti, pero tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes decidir si pecar o no pecar. El pecado está a la puerta, tú puedes enseñorearte de él, pero ¿qué hizo Caín? Decidió pecar. Por eso mató a su hermano, no se arrepintió, fue expulsado como errante, y es muy seguro, y como dice Primera de Juan, que lo leímos en el capítulo 5, que Abel era un hijo de Dios y Caín era un hijo del diablo. Eso significa que Caín no se arrepintió y también sufrirá su castigo. Recuerden que lo que está haciendo Judas es un paralelo entre los falsos maestros, los apóstatas, que menciona también en otro texto, o los falsos profetas, y está haciendo un contraste de estos hombres que han existido en toda la historia, y hace el recuento desde aún en una raza muy diferente a nosotros, aún en los ángeles hubo pecado, pero hubo algo que no hubo, hay algo que no hubo en estas personas o en estos ángeles, fue arrepentimiento. Entonces está haciendo un contraste o un paralelo entre los falsos maestros y Israel, Sodoma y Gomorra, los ángeles caídos, Caín, y hoy tenemos otros 2 ejemplos, que es el ejemplo de Balaán y el ejemplo de Coré. Dice el versículo 11. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín, y luego dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Quién fue Balaán? ¿Han escuchado alguna vez una historia en el Antiguo Testamento, la han leído, de un hombre que va con un asna, con una burra, y él azota a este animal porque no quiere pasar de cierto lugar hasta que este animal le habla? ¿Por qué me azotas? ¿Cierto? Estaba tan enceguecido que él pensó que realmente era la burra la que le estaba hablando, pero ¿quién estaba hablando? Un ángel. El ángel del Señor era el que le estaba hablando. Y le dice, por tu obstinación, yo no he dejado pasar este animal. Y tú quieres matar a la burra. Pero si no fuera por ella, que tiene más claridad que tú, hoy mismo te mataría yo a ti también. Lean la historia, Números 22, 23 y 24, está allí la historia. Balaán era un falso profeta, aunque en una ocasión profetizó algo que era verdadero. En realidad, como vamos a ver, fue un falso profeta. La Biblia en el Nuevo Testamento lo menciona como un falso profeta y hace un paralelo entre los falsos maestros de los que habla Segunda de Pedro 2 y de los que habla Judas, y Balaán. Vamos a Números 22, 18. Números 22, 18. Dice la palabra del Señor. Ahora, antes de esto quiero hacer un breve 22.5 primero. 22.5. Hubo un rey de los moabitas llamado Balac, hijo de Zippor. Balac se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que ya había derrotado varios de sus enemigos. Números 22.5. Entonces Balac tiene miedo. ¿Qué hago? Imagínense por un momento, un pueblo
quiere entrar a esta tierra, la tierra prometida, y los primeros 2 o 3 pueblos que se le opusieron fueron destruidos. Y Balac se había dado cuenta de que este pueblo había abierto el mar Rojo, que descendía comida del cielo para este pueblo, que habían señales y prodigios y que Dios los ayudaba. La solución que se le ocurre a Balac es contratar a Balaán, un adivino, un mago, un profeta, para que maldiga al pueblo de Israel, para maldecir al pueblo de Israel. Y noten lo que dice el verso 5. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. Ese pueblo era Israel. Un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Tremendo. Ustedes recuerdan en Génesis 12, en Génesis 15 y en Génesis 17 a quién Dios le hace esa promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Recuerdan a quién le hace Dios esa promesa? ¿A quién? ¿A quién? A Abraham. Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Esa promesa fue para Abraham, para su hijo Isaac, esa promesa fue para Jacob y para el pueblo que viene de Jacob, es decir, para el pueblo de Israel. Y notan aquí cómo Satanás tuerce las cosas. El que bendijera a Israel sería bendito, y el que maldijera a Israel sería maldito. Sin embargo, un hombre contrata a un profeta, entre comillas, para maldecir al pueblo que Dios bendijo. Y estaban tan ciego que él dice: al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Pero eso no funcionaba con Israel, porque era el pueblo bendito que Dios había bendecido. Hermanos, contra un creyente no hay maldición. No hay maldición. Y hay muchas sectas o grupos que dicen ser cristianos, que le dicen a la gente: si usted no diezma, usted va a estar bajo maldición. Si usted no hace tal cosa, usted queda maldito y tu generación va a ser maldita hasta la 7ª generación. O tal vez tú estás tan pobre como estás, porque quién sabe cómo fue tu papá o tu abuelo, tu bisabuelo. No, hermanos, el que está en Cristo es bendito, porque la Escritura dice: somos linaje de Abraham, un linaje espiritual, no físico, un linaje espiritual de Abraham, y los que están en Abraham son benditos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 29, así que si estáis en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y esa simiente es Cristo, Gálatas 3:16. Así que si estamos en Cristo, tenemos la bendición. No hay maleficios, no hay hechizos para el cristiano. No necesitamos ir donde yerbateros. Ojo con eso, a veces hay creyentes que lo hacen en su desespero, en su afán ante la enfermedad. Y eso viene también de una teología que no es bíblica, donde hay algunos creyentes que dicen que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Por eso hay iglesias que hacen exorcismos, que hacen liberaciones, que tumban a la gente, que le echan fuera no sé cuántos demonios. Un demonio puede poseer a alguien que no tiene a Cristo, que no tiene al Espíritu Santo. Pero alguien que tiene a Cristo no puede ser poseído por Satanás ni por los demonios. Un cristiano puede ser atacado desde afuera. Somos tentados, somos atacados, caemos en pecado, caemos en depresión, pero son ataques desde afuera, no desde adentro. No podemos ser poseídos. Y este hombre, Balac,
pensó que podía maldecir al pueblo de Dios. Pero noten que el punto aquí es Balaán, no Balac, el rey, sino Balaán, aquel adivino, y él pensó también que podía hacerlo. Entonces el versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con dádivas o regalos de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, posad aquí esta noche y yo os daré respuesta según me hablare así, según me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios, versículo 9, a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balaán le dice a Dios, son los mensajeros de Balac, vienen para esto y esto y esto. Y el Señor le dice, versículo 12, entonces dijo Dios a Balaán, no vayas con ellos, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Tremendo, no vayas, no vayas. Entonces Balaán le dice que no pueden ir, pero estos mensajeros llegan a Balac y le dicen nuevamente, rey Balac, Balaán no quiso venir, en el versículo 14. Entonces, ¿qué hace Balac? Envía a hombres más honorables, a hombres más importantes para que vayan por Balaán, según dice versículo 16. Y versículo 16 dice, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron así, dice Balac, hijo de Zippor, te ruego, no dejes de venir a mí, porque sin duda que te honraré. No subrayen esa palabra. Primero la palabra dádivas, que significa regalos, y aquí dice, te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, ¿y qué? Y maldíceme este pueblo. ¿Qué tenía que decir Balaán? No. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no. ¿Pero qué responde? Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, de Dios, ni hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ya Dios le había dicho que no. Cuando él escucha de dones, de dádivas, de regalos, noten el versículo 18, aunque Balac me diese su casa llena de oro, ¿dónde tenía él su corazón? En el dinero, en las riquezas. Ahí estaba su corazón. ¿Dónde tenía su tesoro? En las riquezas. ¿Qué había dicho Dios? No. ¿Qué dijo él? Esperen a ver qué me dice Dios esta noche. Su corazón estaba puesta en el dinero. Noten en el versículo 19 que la obstinación. La obstinación. Dios le había dicho que no y él dice, esperen a ver qué me dice Dios. Capítulo 24. Y para resumir la historia, al final Dios le dice, bueno, entonces vaya. Pero lo que yo te diga, eso vas a decir. Y Balaán, en vez de maldecir el pueblo, lo que sale de su boca, ahora él fue a maldecirlo, él fue a maldecir el pueblo de Dios, pero de su boca, ¿qué salió? Bendición. Así que él no obedeció a Dios. Dios le dice, ve y lo que yo te diga vas a decir, pero en su mente, en su corazón, ya estaba ¿qué? El oro, las riquezas. Y fue a maldecir al pueblo y Dios le dijo no. Es obstinación, desobediencia, pero salió bendición. Salió verdad de su boca, aunque era un falso profeta. Hasta una profecía, noten allí en el capítulo 24 más adelante, capítulo 24, versículo 17, hay una profecía de Jesús, del nacimiento del Mesías. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Ser. Esta estrella es una referencia al Señor Jesucristo, la estrella de la mañana que menciona Apocalipsis capítulo 2. Habla de Jesús como la estrella de la mañana. Entonces, aunque era un falso maestro, un falso profeta, dijo verdades. Volvamos a Judas 11. Judas 11 dice, se lanzaron, ¿por qué? Hay una palabra clave allí. Se lanzaron, ¿por qué?
Por lucro. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Note que el problema, el pecado allí de Balaán y lo que lo llevó a desobedecer a Dios fue el lucro. El lucro sabemos todos qué es, ¿cierto? Lucro es todo lo que tiene que ver con billete. Por eso cuando hay una fundación que se llama sin ánimo de lucro, la idea es que no es un negocio. Por ejemplo, esta iglesia es sin ánimo de lucro, no es un negocio, no exigimos diezmos, primicias y todos esos impuestos que exigen otras iglesias que al parecer sí son con ánimo de lucro, sino que la idea, ¿cierto? Y enseñamos lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas y las usamos, ustedes saben para qué las usamos. Entonces, el lucro tiene que ver con dinero, con lucrarse, con ganancias, con hacer negocios, tener ganancias de algo. Y dice que estos falsos maestros por lucro, por dinero, se lanzaron en el error de Balaán. Literalmente esa expresión lanzaron se derramaron, o sea, sumergir. Quedaron sumergidos en el error de Balaán. ¿Por qué? Por plata, por amor al dinero. Noten que el corazón de Balaán estaba ¿en qué? En el dinero, en el lucro. Y aquí dice que estos falsos maestros hicieron lo mismo. Lucro, allí la palabra se traduce en otras versiones como premio, recompensa, salario, galardón, jornal. Allí en 2 de Pedro 2:15, si quieren lo escuchan, que es el texto paralelo, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual, hablando de Balaán, dice, el cual amó el premio de la maldad. O sea, Balaán lo que amaba era el premio. Él no era un profeta de Dios. Él era un profeta que hacía el trabajo o lo que tenía que hacer por dinero. Y por eso estuvo dispuesto aún a maldecir al que era imposible maldecir, al pueblo de Dios. Y Judas, no el escritor de esta carta, sino Judas Iscariote, aquel que entregó al Señor Jesús. ¿Por qué entregó al Señor Jesús Judas? Por monedas de plata, ¿cierto? 30 monedas, lo que costaba un esclavo. Vendió a Jesús por plata. Mire allí lo que dice Hechos 1:18, cuando Pedro y los otros apóstoles estaban buscando el reemplazo de Judas. Note lo que dice allí la escritura. Refiriéndose a Judas Iscariote, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso le pasó a Judas. Fue y se ahorcó y al parecer el cuerpo se reventó y fue por un peñasco y se abrió y volaron entrañas por todos lados. Fue y se ahorcó, ¿dónde? En el campo que compró. Versículo 18 dice, pues con el salario de su iniquidad. Y esa palabra salario es la misma palabra que se traduce en Judas 11 como lucro. Hay un paralelo allí. Judas estaba con el Señor por lucro. Y hay un texto en Juan donde dice que él estaba con el Señor Jesucristo era porque le convenía, porque él manejaba la plata y la manejaba como él quería y podía y sustraía de la plata que era del Señor y de los 12, y no estaba allí porque amaba al Señor, sino por la ganancia. Y lo mismo estos falsos maestros. El problema fue el amor al dinero. 1 Timoteo 6:11, un texto muy conocido, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. No el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero.
Judas cambió a Cristo, cambió al Señor, al autor de la vida, al que podía satisfacerlo, lo cambió por dinero. Balaán cambió el hacer la voluntad de Dios por amor al dinero. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. El dinero es el Dios de este siglo. Hay un dicho que dice que por la plata baila el perro. Yo no he visto un perro bailando por plata, pero es un dicho que desde los abuelos uno lo escuchaba. Por plata hay asesinatos, por plata hay traiciones, por plata hay robos, por plata hay mentiras, por plata hay engaños en negocios, fraudes, corrupción. Sabemos cómo está nuestro país, tanta corrupción, salen unos corruptos y se montan unos más corruptos, y es una cadena sin fin hasta que Cristo venga y establezca justicia en esta tierra. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice el Señor en otro lugar, refiriéndose también a las riquezas. Primera de Pedro 5:2. Pedro, hablando a los ancianos en la iglesia, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque hay muchos pastores que están sirviendo al Señor en alguna área, en alguna misión, en alguna iglesia, por dinero. Y claro, los pastores comen, los misioneros también comen, los obreros, claro que tienen gastos, que tenemos hijos y necesitamos suplir ciertas necesidades, pero cuando hacemos las cosas por dinero, ahí es donde está el peligro. Decía Charles Spurgeon, el hombre que le sirve a Dios por dinero puede servirle al diablo por un mejor salario. Por eso muchos pastores que empiezan bien terminan desviándose. ¿Por qué? Por lucro, por dinero. Ahora bien, y hago aquí un paréntesis. No siempre los intereses están en el dinero, y no necesariamente. Hay algunos hombres que buscan satisfacer sus propios deseos, me refiriéndome a pastores, a maestros, a misioneros, a profesores bíblicos. Sus intereses pueden estar en la fama. Algunos quieren poder, algunos no tienen una iglesia, sino que tienen un pequeño imperio y quieren enseñorearse sobre la iglesia, como dice allí el texto que leímos, no haciendo las cosas por fuerza, sino voluntariamente. El pastor o el anciano no debe tener interés. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, no debe ser un avaro. No debe ser un avaro. Pero tampoco debe ser alguien que busca lo suyo propio. Hay pastores, hay ancianos que anhelan esa posición, que quieren esa posición, es para estar por encima de los demás. Y tal vez dicen, no, a mí no me importa el dinero, pero le importa el poder. Le importa la fama. Y dice otro texto en segunda de Pedro 2:3, y creo que no va a haber tiempo, no, vamos a dejar a Coré para la próxima, quedémonos solo con Balaán, y el tercer ejemplo que es Coré lo vamos a dejar para la próxima. Dice que en segunda de Pedro 2:3, segunda de Pedro 2 es el texto paralelo de Judas, y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Les dirán a los hermanos, yo los amo. Qué bueno, tengamos comunión unos con otros. Tal vez hablaban mucho del amor,
palabras fingidas, pero dice que por avaricia harán mercadería. Qué triste, ¿cierto? Hombres que de verdad tratan a los hermanos como si fueran ganado, como si fueran vacas. Algunos ven la iglesia como si fueran números, cifras. Me llamaba mucho la atención de un pastor en una ocasión, un médico, pastor muy reconocido en un país de Latinoamérica, decía que en una ocasión él estaba evangelizando, tratando de evangelizar a un judío, y este judío era una persona muy inteligente y notó el afán de este pastor porque el judío se convirtiera. Y este judío le pregunta, venga, ¿cierto que lo que usted quiere es que yo me convierta al cristianismo? Y este pastor le dijo, sí, yo quiero que usted se convierta. Entonces le dijo, qué triste, usted me está viendo como un proyecto. Usted me está viendo como un número, como una cifra para llenar su iglesia. Yo pensé que usted realmente estaba interesado en mí. Y muchas veces pasa eso. Nos pueden importar los hermanos como números. Y podemos enojarnos, hoy tan poquitos no vinieron, se dejaron asustar del agua, hermanos que ya no se congregan, pero ¿realmente estamos preocupados de corazón por el estado de los hermanos? ¿O estamos preocupados por una cifra? Por dar un reporte, no es que somos 50, somos 100. Dice que estos hombres harán mercadería. ¿Qué significa mercadería? Esta misma palabra se traduce como comerciar, o en Santiago 4:13, por ejemplo, esta misma palabra griega se traduce como traficar. ¿Han leído Santiago 4:13? Ay de los que dicen hoy y mañana comeremos, compraremos, traficaremos, cuando no sabéis qué será mañana, porque qué es nuestra vida. Eso lo leía el hermano Sebastián anoche. Traficaremos. Estos hombres trafican. Otra palabra es negocian. Negocian con las almas de las personas. Dice, harán mercadería de vosotros y con palabras fingidas. 2:14, de ahí mismo de segunda de Pedro dice, 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Tienen el corazón habituado, es decir, acostumbrado a la codicia. Apocalipsis 2:14 nos habla de la doctrina de Balaán. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Saben qué hizo Balaán cuando no pudo maldecir al pueblo de Dios? La historia en Números 25 nos dice que Balaán, como no pudo maldecir al pueblo de Israel, tomó mujeres moabitas, seguramente las más bonitas de las moabitas, y se las llevó al campamento de los judíos, y esto provocó que los israelitas codiciaran a estas mujeres, se metieran con ellas, fornicaran aún dentro del campamento, y la historia dice hasta que un sacerdote llamado Finés cogió una lanza y mató a 2 que estaban teniendo relaciones dentro del mismo campamento en una carpa, y ahí cesó la mortandad y hubieron como 23,000 muertos en una ocasión como el juicio de Dios. Pero dice Apocalipsis 2:14, recuerda esa escena, que Balaán, la doctrina de Balaán es que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a ira y la idolatría. El pueblo de Israel se desbordó, se desenfrenó en idolatría. ¿Por qué? Porque Balaán le enseñó a Balac cómo podía hacer caer el pueblo. El pecado de Balaán fue ese. Allí en Números, lo leo rápidamente por cuestión de tiempo, Números 31:16 dice, he aquí, Números 36,
31:16. He aquí, por el consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Por el consejo de Balaán, el pueblo de Israel tropezó. Deuteronomio 23:4 dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron, no tiene esa expresión, alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Peor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Nehemías 13:2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Pero Balaán fue juzgado, al igual que los ángeles que cayeron, al igual que el pueblo de Israel que pecó, al igual que Sodoma y Gomorra, al igual que Caín. Él también recibió su premio, como dice segunda de Pedro. Números 31:8 dice que los hijos de Israel, cuando entraron a Canaán o cuando comenzaron a conquistar Canaán, dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También, ¿a quién? También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Los mismos israelitas luego mataron a Balaán a espada. Lo mismo dice en Josué 13:22. Josué 13:22 dice: mataron también a espada a los hijos de Israel, a Balaán, el adivino, aquí no dice profeta, sino el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Judas, volvamos a Judas para terminar. Judas dice: se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y el versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esa expresión me llamó la atención. Se apacientan a sí mismos. Personas que solo piensan en ellos, como dice Filipenses, solo piensan en sus propios vientres. Hermanos, el Señor nos enseñó allí en Mateo que ninguno puede servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas. Servimos a Dios o a los ídolos. Como dice la canción que cantábamos hace un momento, de Josué 24, creo que versículo 15. Si ustedes quieren servir a los dioses, a los ídolos que sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor nos dice: ninguno puede servir a dos señores. Por tanto, versículo 25 de Mateo 6, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a nuestra estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué se afanan? Consideren las flores, los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El consejo del Señor es buscar primeramente a Él, mirarlo primeramente a Él, el reino de Dios y su justicia, porque recuerden que Judas lo que nos está dando es advertencias. Hubieron falsos maestros, los hay ahora, los compara con personajes del Antiguo Testamento y nos advierte a nosotros para que no vivamos de una manera similar a ellos, sino que al contrario, miremos a Jesús, cómo vivió Jesús, su humildad. Él fue manso y humilde de corazón. Dice la Escritura que él solo tenía un traje, un vestido. Él no estaba estresado por comprar ropa, por aparentar delante del pueblo allí en Jerusalén o en Bethsaida, en Capernaum, los lugares que él frecuentaba. No, su preocupación, su afán era agradar al Padre. Él ni siquiera estaba preocupado qué vamos a comer. Él confiaba en el Padre y el Padre le proveyó no solamente para él, sino en una ocasión para 5,000, en otra ocasión para 4,000. Proveyó para él y los 12. Aún sirvió a muchos con sus bienes. Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a vivir humildemente y a tener abundancia. Doy de lo poco que tengo. Y el Señor Jesucristo dijo, según 2 Corintios 9, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, el error de Balaán por lucro nos enseña varias cosas. Número 1, el error de Balaán nos enseña a tener cuidado con el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El error de Balaán nos enseña a que miremos más a Cristo, de que es posible que creyentes caigamos en el error de Balaán, no en la condenación de Balaán, pero sí en el error de Balaán, que amó el premio de la maldad. Que el Señor nos ayude a mirar a Cristo.